Hola, ¿cómo están? Una vez más le doy la bienvenida a nombre de la Fundación Cristo Vive, ¿verdad? A los participantes del curso de instalaciones eléctricas domiciliarias y sistemas solares fotovoltaicos. Como siempre, ¿verdad? El profesor que va a llevar a cargo de esta clase, Sebastián Pardo, ¿verdad? Quien les habla, profesor de oficio de la Fundación Cristo Vive. Bien, el día de hoy nos toca ver la clase número 4 ya a esta altura del curso, ¿verdad? Y esta tiene que ver con los tipos de cargas eléctricas. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que ustedes puedan reconocer los distintos tipos de cargas eléctricas existentes y además saber cómo se comportan las variables eléctricas una vez que el equipo está en funcionamiento. La clase pasada vimos eh, qué es lo que era el voltaje, qué es lo que era la intensidad, qué es lo que era la resistencia, la potencia. Estas variables, una vez que ingresan, por decirlo eh, de manera más simple, a un artefacto eléctrico, estas comienzan a trabajar de manera distinta. Bien, y eso es lo que debemos identificar. ¿Mm? Ver cómo trabaja el voltaje, ver cómo trabaja la corriente en cada una de las cargas según el tipo. ¿Ya? Y obviamente eso nos va a dar claridad de aquí en adelante cuáles son las principales características de los artefactos eléctricos, no solamente identificar sus variables como voltaje, intensidad o resistencia, sino que saber también cómo se comportan estas variables. Primero, lo más importante, ¿verdad?, es identificar una carga eléctrica. ¿Sí? Y una carga eléctrica es un dispositivo o un componente eléctrico que consume energía eléctrica y a la vez la convierte en otra energía. Como por ejemplo lámpara eléctrica, aire acondicionado, motores, artículos electrónicos, cualquier artefacto que nosotros conectemos a la red eléctrica, ¿verdad? Pasa a ser una carga eléctrica. ¿Sí? Ahora, también es muy importante recordar que la corriente en sí es invisible. ¿Sí? Lo que nosotros podemos ver en una corriente eléctrica son los efectos de esta. ¿Cuáles son los efectos? Efecto calórico, lumínico, sonoro y mecánico. Bien, en este caso, aquí podemos observar un equipo, ¿verdad?, calórico que transforma la energía eléctrica en calor para poder calefaccionar, para la redundancia, una lámpara o una ampolleta que transforma la energía eléctrica en luminosidad, un parlante, bien, que transforma la energía eléctrica en un sonido, ¿verdad? Y por último, un motor que transforma la energía eléctrica en un movimiento mecánico. ¿Mm? Si ustedes analizan, prácticamente en todas nuestras instalaciones como consumos eléctricos, tenemos algún artefacto que hace alguno de estos trabajos, o iluminar, o calefaccionar, o generar algún movimiento. Otra cosa también que es importante recordar es que cada vez que un conductor es recorrido por una corriente eléctrica, se produce en él tres fenómenos: temperatura por un lado, vibración y un campo magnético. ¿Mm? La clase anterior vimos que la corriente es un flujo de electrones que circula por un conductor, ¿verdad? Y este flujo, este desplazamiento, siempre va a generar calor, como lo vemos acá en la imagen. ¿Sí? Es decir, ese calor se traduce en temperatura. Va a producir vibración. ¿Sí? Si nosotros imaginamos estos electrones dentro del conductor, ¿verdad? Todos quieren desplazarse, todos quieren moverse de un punto a otro. Y eso genera vibración también. Y también un campo magnético. ¿Bien? Es decir, cada vez que los electrones recorren este conductor por fuera, se genera un campo magnético. Si la corriente que circula por el interior de este conductor es bajita, el campo magnético va a ser pequeñito. Si la corriente que circula por este conductor es muy grande, el campo magnético obviamente va a ser mucho
mayor. Ahora, en función de esto mismo, ¿verdad? Una corriente eléctrica es proporcional a un campo magnético. ¿Bien? Esto significa que yo a partir de electricidad puedo generar imanes y a partir de imanes puedo generar electricidad. ¿Mm? Estos conceptos son súper importantes tenerlos en cuenta porque nos va a permitir comprender el funcionamiento de algunos de los artefactos que vamos a detallar más adelante. ¿Mm? Bueno, dicho esto, ya podemos empezar a clasificar las cargas eléctricas, ¿bien? Y estas se clasifican, como les mencionaba anteriormente, cómo se comportan las variables eléctricas y los efectos que producen. ¿Mm? Ahora, esta clasificación se divide en tres grupos. Por un lado, tenemos las cargas resistivas, tenemos cargas inductivas y tenemos cargas capacitivas. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las principales características de ellas? Primero, las cargas resistivas, de una manera muy simple las vamos a detallar, ¿verdad? Son aquellas que principalmente provocan o generan calor a partir de la electricidad, ¿bien? Como por ejemplo, las ampolletas incandescentes, ¿ya? Que son estas ampolletitas antiguas, ¿verdad? Que, como habíamos mencionado en otras clases, esta ampolleta principalmente lo que hace es generar calor, ¿bien? Cuando la corriente circula por el filamento, ¿ya? El roce de estos electrones genera tanta temperatura que en este caso la lámpara es capaz de iluminar, ¿no? Lo mismo pasa con las estufas eléctricas, ¿no? La corriente, una vez que recorre este filamento, este micrón, como se conoce también, ¿verdad? El roce de los electrones al interior de este micrón, ¿verdad? Va a ser tanto que se va a provocar tanta temperatura que esta va a terminar por calefaccionar, ¿no? El mismo principio de funcionamiento tienen los servidores, los hornos eléctricos, ¿ya? Todo lo que genere calor a partir de la electricidad, ¿ya? Esas son las cargas resistivas, ¿no? Por otro lado, también tenemos las cargas inductivas, ¿ya? Y las cargas inductivas son las que transforman la electricidad, ¿verdad?, en un campo magnético, en un flujo magnético, ¿bien? Las más típicas son los motores y los transformadores, ¿no? En este caso, los motores, la función que tienen es transformar la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Como ustedes ven acá. Si se fijan al interior de este motor, existen unas bobinas, ¿no? ¿Qué es lo que es una bobina? Una bobina es un conductor, en este caso de cobre, ¿verdad?, que se encuentra enrollado sobre un núcleo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos ejemplos. Uno que es una bobina con núcleo de aire porque en su centro no hay nada, como ustedes ven acá, y otras que son de materiales ferrosos, ¿bien? En este caso el conductor está enrollado sobre un núcleo, ¿bien? Existen muchos tipos de núcleos, eh, que va a depender del tipo de transformador o tipo de motor, ¿verdad? Cómo se construya esta bobina. Ustedes se fijan acá, esto que vemos acá también es un transformador que también cuenta con estas bobinas, ¿bien? Ahora, la principal característica del motor es que trabaja en base a las cargas eléctricas, ¿verdad? Polos positivos, polos negativos, ¿no? Y nos vamos a la ley del magnetismo que mencionábamos hace un ratito atrás, ¿verdad? Cuando yo tengo cargas, ¿verdad?, que son iguales, estas se van a repeler, ¿ya? Polos opuestos se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces, si yo logro controlar esta repulsión de cargas, ¿verdad?, puedo lograr un movimiento, puedo inducir un movimiento, en este caso, sobre un eje. Y así es como es el principio de funcionamiento de un motor. ¿Mm? En el caso de los transformadores, la característica que tienen que al enrollar este conductor, ¿verdad?, dependiendo de las características de esta bobina, yo puedo hacer que las variables cambien. Es decir,
puedo hacer de que el voltaje suba y la corriente disminuya, es decir, que suba el voltaje y bajen los amperes, o al revés, ¿ya? Que bajen los amperes y aumente el voltaje, va a depender del diseño del cargador. ¿Bien? Más adelante en la clase que tengamos online en función de este tema, vamos a explicar un poquito más en detalle cómo funcionan estos transformadores, sobre todo los que están en las postaciones, ¿ya? Para poder comprender cómo es la relación entre el voltaje y la corriente en estos dispositivos, ¿no? Pero en términos simples, lo importante de aquí es entender de que eh, los elementos, ¿ya? Que contienen bobinas, como los transformadores y los motores, ¿verdad? Se denominan cargas inductivas. Ustedes se dan cuenta aquí la energía eléctrica ya no se transforma en iluminar o en generar temperatura, sino que se transforma en un campo magnético. Y por último tenemos las cargas capacitivas, ¿verdad? Que estas cargas comúnmente se asocian a los circuitos electrónicos, en donde encontramos capacitores o condensadores, ¿bien? Si alguien por ahí en algún minuto habrá desarmado algún televisor, algún equipo antiguo, ¿verdad? Se encuentra con estas placas electrónicas en donde existen estos porotitos de colores, ¿verdad? Todos esos son capacitores o condensadores, ¿bien? Y en este caso, ¿verdad? Aquí hay un condensador un poquito más grande que este se vincula a los motores. Si alguien por ahí también habrá desarmado algún refrigerador, alguna lavadora, se va a encontrar con estas eh, capsulitas, ¿verdad? Eh, que lo que hacen es acumular energía y liberarla. Funcionan como una pila, ¿ya? Estas se llenan con electricidad o con energía más bien, y según el tipo de trabajo que esté desarrollando el motor o algún otro equipo eléctrico que está asociado a él, estos van liberando la energía. ¿Bien? Aquí tenemos un banco de condensadores, que esto ya se encuentra más bien en electricidad industrial, en las empresas, ¿verdad? Que vamos a hablar también de esto un poquito más adelante, ¿no? Bancos de condensadores. Lo que hacen es acumular y liberar energía según lo necesite o la carga o la instalación. ¿No? Ahora, de manera gráfica, como nosotros mencionábamos anteriormente, las variables, una vez que ingresan a la carga, por llamarlo en términos simples, comienzan a sufrir variaciones, ¿no? Por ejemplo, una carga resistiva, el voltaje, ¿verdad? Va en sintonía, por decirlo de alguna manera, el voltaje en la flecha de color azul y la corriente, los amperes, en la flecha de color rojo. Se fijan, la carga resistiva, el voltaje y la corriente van en sintonía, van a la par, ¿ya? Van en fase que sea, ¿ya? En una carga inductiva, como lo son los transformadores, los motores, ¿verdad? Si se fijan, en relación a la carga anterior, el voltaje se mantiene. Pero ¿qué es lo que pasa técnicamente? La corriente se retrasa, ¿no? La corriente se retrasa, ¿no? Y ahí se va provocando un ángulo que también lo vamos a ir analizando un poquito más adelante. Y en las cargas capacitivas, nuevamente el voltaje se mantiene, pero los amperes se adelantan. Y aquí se produce otro ángulo, ¿no? Es decir, la corriente se puede atrasar o la corriente se puede adelantar según el tipo de carga. Bien. ¿Por qué? Porque principalmente en los motores, las bobinas, ¿verdad? Por decirlo en términos muy simples, parte de estas variables van quedando al interior y se van transformando, en el caso de los motores, en un flujo magnético. Y esto va haciendo que las cargas se vayan distorsionando entre sí y se provoque esta diferencia entre el voltaje y en la corriente. Lo mismo pasa con los condensadores que en este caso adelantan la corriente en función del voltaje. ¿Bien? Ahora, en resumen, la idea es que ustedes puedan entender, ¿ya?, cuáles son los efectos de la corriente cuando interactúan con un tipo de carga. ¿Bien? ¿Por qué es importante poder identificarlo? Porque más adelante el hecho de saber
qué es lo que pasa con el voltaje, con la corriente, según el tipo de carga, va a determinar qué tipo de instalación yo también pueda realizar. ¿Mm? Por ejemplo, eh, aquí yo tengo una resistencia eléctrica, ¿ya? En este caso está generando temperatura. Estas cargas comúnmente se asocian a consumos de corriente muy altos, ¿ya? Por ende, mis conductores tienen que tener ciertas características. Y acá yo tengo un flujo magnético, si se fijan en una corriente, ¿verdad? Está generando un campo magnético. Esto significa que a lo mejor no me tengo que concentrar tanto en el conductor en sí, sino que más bien en la aislación, ¿ya? Para evitar de que este campo magnético pueda repercutir sobre otros servicios como corrientes débiles, telefonía, etc. ¿Bien? Entonces es súper importante poder identificar cómo se comportan estas variables para también obviamente poder seleccionar los materiales y los conductores principalmente que yo voy a utilizar. ¿Bien? Bien, visto esto, y como siempre, como todas las clases, ¿verdad? Nos dan las dos tareitas respectivas, donde en la tarea número 1 ustedes van a tener que identificar los tipos de carga a las que pertenecen los artefactos eléctricos que están en su hogar. Y aquí yo puse como ejemplo, ¿verdad? Una lavadora. Una lavadora, ¿cuál es su componente principal? Un motor eléctrico. ¿Qué tipo de carga es este motor eléctrico? Como lo vimos en la clase, podemos determinar que es una carga inductiva. Bien, funciona o genera más bien un campo magnético que genera un movimiento. Transforma la electricidad en un magnetismo y este magnetismo se traduce en un movimiento. ¿Bien? Y la idea es que detallen a lo menos de artefactos entre cargas inductivas, capacitivas, resistivas. ¿Ya? Ahora, también pueden haber una mezcla. Por ejemplo, un secador de pelo. Un secador de pelo tiene un motor y el motor es inductivo y a la vez también tiene una resistencia al interior que genera calor. Y si genera calor, es resistivo. Entonces hay una mezcla entre una carga inductiva y resistiva. ¿Sí? Y así pueden detallar los televisores, equipos de sonido, ¿verdad? Y es que ustedes puedan clasificar de acuerdo a esta información si es una carga resistiva, capacitiva o inductiva. Bien. Y la segunda tarea, ¿verdad? Para los que tengan acceso a Internet, que puedan investigar qué es el mal factor de potencia, ¿bien? Que está directamente relacionado con lo que vimos el día de hoy. Obviamente esto lo vamos a explicar mucho más en detalle el día que tengamos nuestra clase online en relación a la materia vista el día de hoy. Bien, esa ha sido la clase de hoy, ¿verdad? Obviamente siempre dar las gracias por su atención, por su participación hasta aquí en el curso, ¿verdad? Eh, y obviamente, como siempre, todas las dudas o consultas, ya saben, por los canales que se puede gestionar. Así que quedamos atentos y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, chao.